Nos tocaron otros aspectos, pero bien. Vale, yo voy a decir algunas de las cosas que dije en Santiago de Compostela y otras cosas que digo ahora para que os hagáis una idea más o menos completa de esta cuestión del Concilio de Nicea del que tanto se ha hablado en estos, digamos, meses pasados. Ahora quizás ya no tanto. Estaba buscando un papel donde tenía yo aquí una nota y si no la diré de memoria. Bueno, iba a decir que hay dos grandes documentos, aquí lo tengo, que hay dos grandes documentos emanados de la Santa Sede, uno del Papa León y otro de la Comisión Teológica Internacional, que los podéis encontrar en internet y si alguna pues se quiere entretener y leerlos, pues tiene también ahí una idea de lo que dice el Papa León XIV en su carta apostólica In Unitate Fidei, en la unidad de la fe. Vale, el comienzo de los documentos pontificios y el comienzo de los documentos magisteriales, ya sabéis que de alguna manera buscan dos palabritas que son el título del documento que resulten orientativas de por dónde va el texto. Bueno, In Unitate Fidei, en la unidad de la fe, recalca que el Concilio de Nicea es un concilio verdaderamente ecuménico porque todos los cristianos estamos unidos en la misma fe de Nicea. Y el otro documento que, dicho con todo respeto al Papa, quizás es más interesante o quizás da a lo mejor entra más en cuestiones de detalle, es el documento de la Comisión Teológica Internacional Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, así se titula el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre el Concilio de Nicea. Bueno, y dicho esto, yo voy a ofrecer unas orientaciones de cuál era el problema o cuál era la cuestión que allí se trató y luego pues haré algunas reflexiones basándome en la aportación que yo tuve en este congreso internacional que hubo en Santiago de Compostela. Como veo que se me está aquí grabando, iba a contar una anécdota. Bueno, la voy a contar, espero que eso no salga de donde tiene que salir. Yo paro, pero que salga. Es igual, es público que... Pero eso lo vamos a poner en YouTube, en la página de la Federación. Bueno, ya que he dicho que contaría una anécdota, bueno, pues allí había después, antes de que interviniera un servidor, intervino un obispo que es amigo mío, que es el presidente de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe, y después de que intervinimos nosotros dos, intervino un famoso teólogo italiano que el otro día estuvo por aquí, también Dario Vitali, y el señor Dario Vitali no hacía más que citarme a mí. Y yo le dije luego a don Francisco Conesa, le dije, bueno, también te podía haber citado a ti, porque en el fondo lo que tú dijiste más o menos iba en la misma línea lo que dijimos los dos. Digo, pero no sé por qué me citaba a mí. Bien, vale, cierro este paréntesis y esta anécdota tonta y entro en la cuestión de fondo del concilio. Bien, hace 1700 años que se celebró este concilio. 1700 años exactamente desde el 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Ahí se celebró el primer concilio ecuménico en Nicea. Estamos, o se ha celebrado por tanto en estos últimos meses, estos 1700 años, 1700 aniversario de aquel concilio. La confesión de fe que allí se definió es aceptada prácticamente por todas las iglesias cristianas, católica, ortodoxa, reformada, luterana, anglicana y bastantes más. Fue un concilio rodeado de polémica, tanto antes como durante el concilio y también después, porque allí los que discutían, vamos a decir la parte perdedora, eran también obispos. No es que allí discutieran gente malvada y cruel que estaba en contra de la Iglesia, no, los que discutían eran obispos entre ellos. Bien, un concilio por tanto rodeado de polémica. Lo convocó, esto tampoco tiene por qué sorprender, pero
hay que situarse en aquellos tiempos, lo convocó el emperador Constantino. Es un concilio convocado por el emperador Constantino, siempre metiéndose la política en la Iglesia. Bueno, el emperador Constantino lo que pretendía era que hubiera paz en su reino y que no hubiera líos y divisiones por motivos religiosos, porque entonces hay que situarse, como digo, en aquellos tiempos la religión era determinante de la cultura y de la sociedad. Y claro, el emperador lo que quería era que hubiera paz en su reino. Y además, era el único que tenía capacidad para albergar a los 318 obispos que se reunieron allí y para proporcionarles medios de transporte. Y tampoco hay que sorprenderse tanto si se sabe que el Concilio de Trento, el famoso Concilio de Trento, quien lo convocó o quien presionó y prácticamente logró que se convocara, fue un señor que se llamaba Carlos I de España y V de Alemania. O sea, fue el emperador Carlos V el que influyó decisivamente en la convocatoria de Trento. Bien, lo que pretendía, digo, Constantino era la paz y la unidad de su imperio a base de eliminar disputas religiosas y conseguir una confesión unánime de fe. Lo cierto es que con sus más y sus menos, Constantino consiguió que en Nicea se confesase una profesión de fe que sigue siendo hoy la que prácticamente confiesan todos los cristianos, con los añadidos del Concilio de Constantinopla. Y estos añadidos del Concilio de Constantinopla a la profesión de fe de Nicea han entrado en la liturgia católica. En la liturgia católica, los domingos, por ejemplo, que recitamos el credo, pues sabéis que hay como dos posibilidades, ¿no? Una, lo que se llama el símbolo de los apóstoles, que probablemente es la confesión de fe de la Iglesia de Roma de finales del siglo II, y otra, el símbolo niceno-constantinopolitano. No es el niceno, sino el niceno con los añadidos de Constantinopla. Luego diré una palabra de por qué estos añadidos de Constantinopla. Bien, vamos con Nicea. El asunto de fondo que allí se dirimía, dicho de forma muy sencilla y sin entrar en matices, era, vamos, para que lo entiendan los niños de catequesis, si Jesús era Dios. Esa era la cuestión de fondo que allí se dirimía. Y digo sin entrar en matices, porque el Verbo encarnado es Dios y hombre verdadero, no solo Dios. Luego diré una palabra sobre esto de hombre verdadero, precisamente apoyándome en lo que dice el documento que he citado antes de la Comisión Teológica Internacional. Tanto los partidarios de la ortodoxia como los partidarios de Arrio diríamos sería el obispo que encabezaba, digamos, la otra parte, la oposición a Nicea, aunque no fue el único, bueno, pues unos y otros confesaban que Jesús era divino, pero los matices resultaban importantes y decisivos. Para unos, Jesús, el Verbo del Padre, había sido creado por el Padre como mediador necesario de la futura creación del mundo. Lo que decía Arrio era que solo el Padre es ingénito, no creado. Dios es no creado, y esto solo es el Padre. Por eso hubo un tiempo en que hubo Padre sin el Hijo, en que hubo Dios. Entonces no había ni Dios Padre ni Dios Hijo, solo había Dios que era, digamos, no creado. Y cuando Dios crea al Hijo, posteriormente aparece, digamos, esta diferencia entre Padre e Hijo. El Hijo, por tanto, era engendrado por el Padre, y los partidarios de Arrio concluían que si era engendrado, pues era posterior. Y fue creado antes de la creación del mundo, pero creado. Hubo un tiempo, por tanto, en que el Padre existió solo. Jesús era divino, pero no igual al Padre. Era inferior al Padre. No era Dios completo, vamos a decirlo así. Bien, el concilio dejó claro, recordáis el credo que profesamos, que el Hijo era engendrado, pero no creado. Pero no creado. ¿Captáis ahora el matiz? Sí, ¿A qué viene esto de engendrado? No creado. Y por tanto era eterno como el Padre. Porque en Dios, podríamos decir, no hay Padre sin Hijo, ni Hijo sin Padre.
los dos son simultáneos y de la misma naturaleza, aunque también son diferentes personas, pues si no fuera así, no habría forma de relacionarse, si no fueran diferentes personas. Ahora diré una palabra sobre las personas. Bien, los dos partidos que se enfrentaban en Nicea podían apelar a su favor los textos bíblicos, y ese era el problema, que aquí todo el mundo decía: la Biblia me da la razón a mí, el Padre es mayor que yo, Evangelio de Juan, supongo que conocéis este texto, o el Padre y yo somos uno. Las dos cosas las podemos leer en el Evangelio de Juan. Y otra imagen que también utilizaban era que, digamos, los partidarios de la ortodoxia, vamos a decirlo así, pretendían utilizar una imagen bíblica para decir que el Padre y el Hijo eran iguales, y hablaban de que el Padre era la perfecta imagen, la imagen gloriosa del Hijo era la perfecta imagen, la imagen gloriosa del Padre. Pero en 1 Corintios, he traído aquí el texto, por eso me he traído la Biblia, en 1 Corintios, en a ver si lo abro, bueno. En 1 Corintios, a ver, no sé si... Ay, Señor, estas cosas... Bueno. En 1 Corintios 11:4, bueno, y si no es el 3, vale, es 11:7. Bueno, pues en 1 Corintios 11:7 se dice que el hombre es imagen de la gloria del Padre. Entonces aquí todo el mundo podía apelar a textos bíblicos para decir que tenía razón. He puesto este texto porque es interesante, ¿no? El Hijo es imagen de Dios invisible, imagen, también el hombre es imagen gloriosa del Padre de Dios. Bueno, bien, y claro, como aquí todo el mundo podía, digamos, utilizar la Biblia a su favor, el concilio se vio obligado a buscar un lenguaje no bíblico, un lenguaje filosófico. Los padres conciliares consideraron necesario, para defender la fe, utilizar una terminología filosófica que era familiar a sus oyentes. La Iglesia crea palabras nuevas porque la repetición mecánica pues nunca es suficiente. Si la Iglesia quiere transmitir la fe y hacerse entender por personas de toda cultura y condición, también hoy debe utilizar un lenguaje que comprendan los destinatarios del Evangelio. De ahí la importancia que tiene el diálogo de la fe con la cultura. Y voy a poner un ejemplo que me parece interesante de esto que acabo de decir. La Iglesia utiliza palabras nuevas porque la pura repetición mecánica puede resultar confusa, y es una, digamos, expresión de catequesis infantil también, o si no infantil, por lo menos de catequesis elemental, cuando nosotros decimos que en Dios hay tres personas. Ojito con lo que decimos, o mejor dicho, ojito con lo que entiende la gente que nos oye decir que en Dios hay tres personas, porque este concepto hoy no tiene el sentido que tenía en el contexto en que se formuló el credo niceno-constantinopolitano. Si por persona entendemos un ser dotado de razón, consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia, que expresa la singularidad de cada individuo de la especie humana, pues entonces nuestros oyentes entenderán que en Dios hay tres dioses, que Dios es triteísta. De forma triteísta el Dios cristiano, no. Los cristianos confesamos un solo Dios y no tres dioses. El término persona hoy tiene este sentido, digamos, de individuo singular, separado, consciente de sí mismo, poseedor de una identidad propia. En el siglo IV el término persona tenía sobre todo un sentido relacional. Lo característico de la persona era la relacionalidad, no la identidad, sino la relacionalidad. Luego volveré sobre esto. La diferencia entre individuo, hoy por persona entendemos un individuo, entonces entendía lo personal era lo relacional.
Bien, la fe de Nicea es la fe de todos los cristianos y por eso la Comisión Teológica Internacional pues dice que estamos ante una oportunidad única para subrayar que lo que tenemos en común es más fuerte que lo que nos divide. Vale, interesante. Esto ya el Concilio Vaticano II hizo notar que, bueno, que a veces hay que fijarse más en lo común que en lo que nos separa, pero bueno, bien. Voy con la Comisión Teológica Internacional, porque el documento indica que el término clave del Concilio de Nicea, el que afirma que el Hijo de Dios es de la misma naturaleza del Padre, es la palabra griega homoousios, de la misma naturaleza que el Padre. Bueno, pues este término homoousios, en griego de la misma naturaleza, dice la Comisión Teológica Internacional, puede también aplicarse a la consustancialidad del Hijo con nosotros los seres humanos. Y eso ya, el credo de Nicea no entra ahí. Dices consustancial al Padre, el documento de la Comisión Teológica Internacional, y consustancial a nosotros, porque es verdadero hombre. Ojito, no sea que aquí nos confundamos. Y he dicho, la cuestión era si Jesús, eso era la cuestión de Nicea, si Jesús era Dios, que sí que lo es, verdadero Dios, pero le faltó añadir, o hoy deberíamos añadir, que es verdadero hombre como verdadero Dios, tan verdadero hombre como verdadero Dios. Y por eso el documento de la Comisión Teológica Internacional habla de la doble consustancialidad. No solo es consustancial al Padre, de la misma sustancia, naturaleza, también es consustancial a nosotros. O sea, hay que hablar de las dos caras de esta consustancialidad del Hijo encarnado, que se refuerzan mutuamente para fundar, también importante esto, de manera eficaz, la fraternidad de todos los seres humanos. Porque somos humanos, somos hermanos, porque somos hermanas y hermanos de Cristo. Cristo es el que funda esta fraternidad en la unidad de nuestra misma naturaleza humana. El acontecimiento de Jesucristo es inseparablemente comunión con Dios y comunión con todo ser humano. Bien, la Comisión Teológica Internacional, en el documentito que os he citado, nota que hoy sigue habiendo dificultades y resistencias para creer en la plena divinidad y en la plena humanidad, en las dos cosas a la vez y al mismo tiempo e inseparables. Que normalmente la gente acentúa una y tiende a olvidarse de la otra. Hoy es más fácil considerar a Jesús como un maestro espiritual, un Mesías político que predica la justicia. Vale, esto quizás, pues, según con quien habléis, pues sí, Jesús era un profeta interesante, verdadero hombre, sí. Pero también hay una gran dificultad, a lo mejor por parte de, no sé si nuestra, pero de otra gente, para admitir la plena humanidad de Cristo, de aquel que puede experimentar cansancio, sentimientos de tristeza y abatimiento, en Getsemaní, por ejemplo, incluso ira cuando expulsa a los vendedores del templo, y de manera misteriosa pero verdadera, ignora ciertas cosas. Es verdaderamente humano. El Hijo Eterno vive todo lo que Él es en virtud de la infinitud de la naturaleza divina, y esto lo vive en la unidad, en la debilidad y fragilidad de la naturaleza humana y a través de ella. Y de esta forma es revelación del Padre. Bien, y ahora vamos a completar esto con el tema del Espíritu Santo. Nicea, ahora voy a decir una palabra sobre Constantinopla, porque el credo de Nicea, después de insistir en el Hijo de la engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, cuando llega el Espíritu Santo se lo salta con una frase: y creemos en el Espíritu Santo, amén. Vale. Bueno, pues el Concilio de Nicea no se ocupó de la divinidad del Espíritu Santo. Y por eso, pocos años después de acabado el Concilio de Nicea, Macedonio, otro obispo, los líos eran entre obispos. Bien, Macedonio, patriarca de Constantinopla, la nueva capital imperial, la nueva Roma, bien, pues provoca que se convoque el segundo concilio en Constantinopla porque este Macedonio negó la divinidad del Espíritu Santo.
Y en Constantinopla, la ortodoxia, digamos así, completó la profesión de fe de Nicea añadiendo al primitivo texto, hoy como parece que lo rezamos todo junto y unido, pero añadiendo al primitivo texto que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Estas palabras en Constantinopla ahí lograron, digamos, utilizar términos bíblicos y por eso a lo mejor el consenso fue más fácil. Siguiendo a Pablo, en la segunda carta a los Corintios, Pablo describe al Espíritu Santo como Señor. El Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu del Señor está la libertad, 2 Corintios 3:17. Y siguiendo al Evangelio de Juan, en Juan 6:33, también dice que el Espíritu es dador de vida. Y el credo también dice que el Espíritu Santo, en textos de Juan 15:26, procede del Padre, esos son todos términos bíblicos, y habló por los profetas. Aquí encontraron 2 de Pedro 1:21, habló por los profetas. Bien, vamos a analizar un poquito este añadido del Concilio de Constantinopla. Afirmar que el Espíritu es Señor, Señor en griego Kyrios, y Kyrios es la traducción del término hebreo Yahvé. Kyrios es la traducción del término hebreo Yahvé, el único Señor. El único Señor. Cuando nosotros decimos que Jesús es Señor, estamos diciendo algo muy fuerte, no como los señores de este mundo. El único Señor, es decir, que es Dios. Es Dios. Y afirmar que es dador de vida, es decir, que tiene el poder del Creador. Si es dador de vida, tiene el poder del Creador. Y diciendo que procede del Padre, se pretende negar que sea una criatura. En la última frase se encuentra el testimonio más claro sobre la divinidad del Espíritu Santo, cuando dice, recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, adoración que solo se puede tributar a Dios. Bien, no sé si con esto que he dicho captáis un poco el fondo del problema y cómo se compuso el credo. Y, bueno, digo una palabrita sobre las tres personas de la Trinidad. No es fácil en representar en términos humanos a cada una de las personas de la adorable Trinidad. Todo lo que decimos de Dios se queda corto, cortísimo en relación a lo que Dios es. Pero sí que conviene dejar claro que el Espíritu no es una fuerza, no es una fuerza impersonal, una energía divina, es una persona divina. Es esto de que donde no hay dos sin tres, ¿no? Bueno, pues no sé si el ejemplo es bueno, pero no hay un verdadero matrimonio si no hay un hijo, que procede del padre y de la madre, y al que el padre y la madre aman conjuntamente, y él ama conjuntamente al padre y a la madre. Esto es el Espíritu es el coamado. El padre y el hijo son amados, y el Espíritu es el coamado, el que aman los dos y él ama a los dos. Esto que he dicho de no hay dos sin tres en un matrimonio, ¿vale? Pues por eso digo que hay que dejar claro que el Espíritu no es una energía, una fuerza, sino que es una persona. Solo una persona puede mediar entre personas, en este caso entre el Padre y el Hijo. Y por eso los cristianos nos relacionamos con la Trinidad, con cada una de las personas de forma personal. Somos hijas, hijos del Padre, hermanos, hermanas del Verbo, de Cristo, y templos, amigos del Espíritu, al que llevamos en nuestro corazón. El amigo es el que está en mi corazón y lo llena de alegría y me cambia la vida. Y por eso con el Espíritu también le tratamos de tú. Ven, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, como si fuera una persona, un tú al que yo me dirijo. Vale, y dicho todo esto, pues yo voy ahora a decir dos o tres cositas de lo que dije en Santiago de Compostela, también en relación con el Concilio de Nicea. Allí en Santiago lo que me pidieron es que explicara las primeras palabras del credo, o sea, yo creo. Y yo comencé por hacer notar que el credo de Nicea y de Constantinopla,
junto con el símbolo de los apóstoles, comienzan con el verbo creer. Pero mientras el símbolo de los apóstoles lo conjuga en primera persona del singular, el credo de Nicea-Constantinopla lo conjuga en primera persona del plural. Hay como una diferencia, por tanto, ya entre un texto y otro. Del creo, del símbolo de los apóstoles, se pasa al creemos de Nicea-Constantinopla. Y hago notar, porque estas cosas, si no se hacen notar o si no se captan, no se saben, que las formulaciones litúrgicas del credo niceno-constantinopolitano utilizan el singular. Y hago notar que el catecismo de la Iglesia Católica, cuando, digamos, expone el credo de Nicea-Constantinopla, utiliza el singular cuando traduce el símbolo de Nicea. Bueno, pues el texto original no utiliza el singular. El texto original utiliza el plural. Creemos. Ese es el original de Nicea, aunque las traducciones o los textos litúrgicos nos puedan confundir. Bien, ahí hay un juego, por tanto, como veis, entre el singular y el plural. Pero este singular y plural, aplicados al verbo creer, lejos de ser contradictorios, son complementarios. Porque la fe es un acto personal, pero no es un acto aislado. Personal sí, y yo creo, y nadie puede creer por mí. Pero no es un acto aislado. Yo creo en la Iglesia y con la Iglesia. Por tanto, creemos nosotros. Benedicto XVI ya se dio cuenta de este juego del singular y del plural, y en su carta apostólica Porta Fidei dice que la profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo comunitario. Benedicto XVI ya sabéis que era Ratzinger un buen estupendo teólogo. Bien, la profesión de fe, dice Benedicto XVI, es un acto personal y al mismo tiempo comunitario. Y dice, en efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe de la comunidad cristiana, cada uno recibe el bautismo, signo eficaz de la entrada en el pueblo de los creyentes para alcanzar la salvación. Por tanto, dice Ratzinger, mejor dicho Benedicto XVI, porque eso no es del teólogo, es del Papa, creo es la fe de la Iglesia, profesada personalmente por cada creyente, principalmente en el bautismo, y creemos es la fe de la Iglesia profesada por la asamblea eclesial y por los obispos reunidos en concilio, por la asamblea litúrgica de los creyentes o por los obispos reunidos en concilio. Vale, y yo entonces me permití comentar, y os comento aquí, que entonces el creemos, creemos en plural, de la asamblea litúrgica y de la asamblea creyente, solo tiene sentido si cada uno de los que recitan el credo cree personalmente y acoge en su corazón aquello que confiesan los labios. El nosotros implica necesariamente el yo de cada uno de los que decimos creemos. ¿Y cuando decimos creemos? No, ya no lo decimos, porque en la traducción litúrgica pone solo creo. Ya, pero bueno, vale. El presupuesto necesario de este plural es creo, en primera persona del singular, porque cada uno cree personalmente. Y como cada uno cree personalmente, el plural es verdadero. Cuando decimos creemos, nos vemos abocados al creo, porque la fe es un acto personal e intransferible. Nadie puede creer por mí, pero tampoco nadie cree por su cuenta. Porque eso que yo creo es la fe de la Iglesia. Eso que yo creo es la fe de la Iglesia. Y así, por tanto, se conjugan los dos verbos. Y voy a decir alguna cosita sobre esto de la fe de la Iglesia, porque me parece quizás que es lo que más puede interesaros. Bien, la fe es un acto personal e intransferible, pero también es un acto comunitario. Precisamente la fe es comunitaria porque es personal.
es importante distinguir entre individuo y persona. ¿Qué es un individuo? Un individuo es el ser concebido personalmente, aislado de los demás. Yo cuento con ellos, con los demás, en la medida en que me conviene, pero lo importante es el yo individual. Reconocernos como personas y no solo como individuos supone aceptar que yo soy quien soy gracias a los demás. Yo no soy individuo, soy persona y soy persona gracias a los demás. Yo no me he dado la vida, me la han dado otros. Yo no he podido madurar por mi cuenta. He madurado y aprendo una lengua y una cultura porque otros me la han enseñado. Por eso hay que distinguir, como digo, entre individuo y comunidad. Hoy estamos en una sociedad individualista, entre individuo y persona, perdón. Hoy vivimos en una sociedad individualista. No, eso es un error. Nosotros somos personas, seres relacionales. Yo no puedo aspirar a una vida plena si no me implico en la construcción de una comunidad. Y por eso se habla de personas en Dios y no de individuos. En Dios hay 3 personas, no 3 individuos. Ser creyente está inseparablemente unido a caminar con otros, a pertenecer a una comunidad, con otros que compartimos la misma aventura de creer. Y esta comunidad es la Iglesia. Por eso cuando recito el credo, estoy proclamando la fe de la Iglesia. Mi fe es radicalmente personal, pero también se inscribe, eso es una frase de Francisco, de la Comisión Teológica Internacional, pero también se inscribe en la Iglesia como comunidad de fe. Y por eso el lugar adecuado para proclamar la fe es la asamblea de los creyentes. La fe no es una oración personal. Por tanto, el confesor que os dice, rezará usted un credo, pues bien, lo hará con toda su buena voluntad, pero la fe no es una oración. Perdón, el credo, ay, como me lío, bueno, espero que se me entienda. El credo no es una oración, el credo es una profesión, no es una oración personal, es una proclamación común. Eso es el credo, una proclamación común. Al recitar el credo, estoy afirmando una verdad que no es solo mía, que yo no me he inventado, es también de otros y la he recibido a través de otros. Precisamente el bautismo nos recuerda que la fe no es obra de un individuo aislado, no es un acto que yo pueda realizar con mis fuerzas. El bautismo me lo dan otros, son otros los que me bautizan, yo recibo el bautismo. Entro, por tanto, es la Iglesia la que me bautiza, que me transmite el don de Dios. Nadie se bautiza a sí mismo, nadie cree por su cuenta y nadie nace por su cuenta. Hemos sido bautizados. Por eso yo no me puedo bautizar a mí mismo, ¿vale? Ya está claro, es la Iglesia. Los ritos bautismales conservan todavía este primitivo diálogo que ha dado origen a nuestra actual formulación del credo. Si habéis asistido a algún bautismo, si recordáis, en el bautismo, y bueno, si no la noche de Pascua, que se renuevan las promesas del bautismo, se hace a base de un diálogo. Bueno, pues en este diálogo queda muy claro el carácter eclesial de la fe. El catecúmeno que desea recibir el bautismo es interrogado 3 veces por el presbítero o por el obispo con 3 preguntas que tienen una clara intención trinitaria. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Jesucristo su Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Y después de la respuesta positiva, el presidente proclama: esta es la fe de la Iglesia. La Iglesia es la que transmite la fe, la comunidad que vive la fe y el lugar donde se da el conjunto de la fe. Bien, a estas 3 preguntas, ¿crees en? El catecúmeno responde: creo. La fe es una oferta que pide una respuesta. No es el resultado de lucubraciones solitarias, es fruto de una escucha, de una acogida de un dato previo. La fe, carta a los Romanos, nace de la predicación. Me la ofrecen, se me presenta desde fuera de mí. No es una reflexión personal, es una palabra que me interpela y me compromete. Es algo que me ofrecen.
pero no para que yo lo adapte a mi gusto, sino para que lo acoja tal como me lo ofrecen. Y quien me lo ofrece es la Iglesia. Del mismo modo que nadie se ha dado la vida a sí mismo, nadie se ha dado la fe a sí mismo. Y precisamente el carácter eclesial de la fe es el que hace que tenga sentido el bautismo de los niños. El niño no puede responder, ¿cree usted en Dios Padre? El niño no está capacitado para responder. ¿Por qué entonces el bautismo tiene sentido para los niños? Porque es la Iglesia la que responde en su nombre. Son sus padres y padrinos que confiesan la fe del niño al confesar la fe de la Iglesia. La Iglesia confiesa la fe por ellos. Son bautizados en la fe de la Iglesia. El bautismo no tiene sentido si no hay Iglesia, si no hay una comunidad creyente que recibe al neófito. Y esto, pues, es interesante también si analizamos o si nos recordamos el sentido de la palabra símbolo. Símbolo, el credo es el símbolo. Bien, nadie puede creer solo, nadie puede vivir solo. Bueno, pues el sentido del análisis del término símbolo nos ayuda a comprender el carácter comunitario de la confesión de fe. Esta palabra símbolo es una palabra griega. ¿Qué significa símbolo? Reunir, juntar. Eso significa símbolo. Y hay una antigua costumbre que constituye el trasfondo de la palabra. Son dos partes adaptables de un anillo. Cuando, pues, en aquellos tiempos en donde no había firmas y notarios, pues el rey o quien fuera quería enviar a un mensajero suyo a otra persona para que le reconociera como mensajero suyo, pues le daba pues la mitad de un anillo que tenía el otro, y si las dos partes se conjugaban o se adaptaban, entonces es que realmente pues el otro era el enviado verdadero. Bien, dos partes adaptables de una tableta servían como signo de reconocimiento para los mensajeros, para los contratantes, para los huéspedes. El símbolo remite a otro elemento que lo completa. Eso es un símbolo. El símbolo remite a otro elemento que lo completa y que permite el mutuo reconocimiento. Es expresión y medio de unidad. Nosotros recitamos el símbolo y nos reconocemos mutuamente como creyentes, formando una comunidad de creyentes. La confesión de fe se llama símbolo precisamente porque es la común confesión de Dios. El símbolo remite a otro, y por eso cada uno de nosotros posee la fe como un símbolo, como una parte incompleta que solo encuentra su unidad cuando se junta con otras. Para realizar el símbolo, para confesar la fe en Dios, hay que hacerlo necesariamente en unión con otros creyentes, porque mi fe es la fe de la Iglesia. Bien, cada creyente, y va a ser el último punto que voy a tocar, la Iglesia es el lugar donde nace y se desarrolla la fe. Cada creyente es como un eslabón que ha recibido la fe de otros y que debe transmitirla a otros. Yo no puedo creer sin estar sostenido por la fe de otros y sin contribuir por mi fe a sostener la fe de los otros. Y la última parte de mi conferencia que os ofrezco aquí y que di allí en Santiago se titulaba Creer es confesar la fe. La fe de Nicea, la tarea de Nicea en otro contexto. Creer es confesar la fe, la tarea de Nicea en otro contexto. Bien, confesar la fe es una implicación de la fe. Si no hay testimonio, eso significa que no hay fe. Si no hay testimonio, eso significa que no hay fe. El testimonio, la confesión, es una necesidad proveniente de la naturaleza misma de la fe. Benedicto XVI en Verbum Domini. La confesión es una necesidad proveniente de la naturaleza misma de la fe. Y esto hasta tal punto, esto es así, que podríamos decir que el que no confiesa, el que no proclama, el que no confiesa su fe, es porque no cree. La fe no es un asunto privado.
un asunto escondido. Esto es una superstición, un asunto privado. Bien, pues si la confesión de fe es una necesidad ineludible del creyente, también es importante el modo de esta confesión, porque pudiera ocurrir que los modos distorsionaran el anuncio. No se puede, digamos, decir yo amo o yo te amo con palabras insultantes. Los modos distorsionan el anuncio. Vale. Bien, pudiera ocurrir que los modos distorsionaran el anuncio. Bien, la fe, lo voy a decir, digamos, con un esquemita, la fe se confiesa con el lenguaje de la Iglesia, con el lenguaje del mundo y con acciones y actitudes consecuentes. Así se confiesa la fe. Con el lenguaje del mundo, con el lenguaje de la Iglesia, no podemos prescindir de estas venerables fórmulas antiguas, de estas confesiones que nos unen a toda la tradición eclesial. En estas confesiones nos sentimos unidos al conjunto de la Iglesia, extendida por todo el mundo, y nos sentimos unidos a aquellos que nos han precedido en el signo de la fe. Se confiesa con el lenguaje de la Iglesia. Pero este lenguaje de la Iglesia, pues hay que adaptarlo, traducirlo al lenguaje del mundo. Ya he puesto el ejemplo de las personas. Por esto, si no lo sabemos traducir al lenguaje del mundo, es importante que la gente entienda lo que decimos. Si no nos hacemos comprender, el Evangelio no llega a sus destinatarios. Claro, si no nos... El Evangelio, para que llegue, tiene que ser entendido, pues lo que les pasaba a los apóstoles, que cada uno les oía en su propia lengua. Claro. Bien, ya el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, hizo notar que a veces, pues utilizando un lenguaje completamente ortodoxo, empeñándonos en decir fórmulas ortodoxas, la gente entiende otra cosa. Vale, pues si la gente entiende otra cosa, pues no entienden lo que toca. Bien, precisamente en Nicea, para clarificar las relaciones entre el Padre y el Hijo desde la tradición apostólica, los padres conciliares no utilizaron términos bíblicos, sino filosóficos. Porque el uso de los términos bíblicos, ya lo he dicho, comportaba un problema. O sea que cualquier expresión bíblica podía ser interpretada desde la lógica arriana. Utilizaron, por tanto, una terminología que era familiar a sus oyentes para que comprendieran la verdad sobre Jesucristo expuesta por los autores bíblicos. Nicea introdujo un concepto no bíblico, homoousios, de la misma naturaleza, como clave interpretativa de la Biblia. Fue una decisión controvertida, pero a juicio de los padres de Nicea, una decisión necesaria para impedir que la Escritura fuera mal interpretada. A veces la innovación es necesaria para conservar la integridad de la fe. Bueno, pues hoy estamos llamados, en un nuevo contexto cultural y eclesial, a realizar una tarea similar a la que hicieron los padres de Nicea en su propio contexto. Y a esto nos invita este documentito que he citado ya varias veces, creo que es muy bueno, el documento de la Comisión Teológica Internacional dedicado al Concilio de Nicea. Dice este documento lo siguiente, en el número 89 de este documento se puede leer: la Iglesia puede inspirarse en los padres de Nicea para buscar hoy expresiones significativas de la fe en los diferentes lenguajes y contextos. Expresiones significativas de la fe. Yo el otro día, ha sido creo que mi despedida, se defendió en la Facultad de Teología pues la última tesis doctoral que yo he dirigido. Y bueno, pues la tesis doctoral pues pretendía, bueno, pues buscar cómo hoy responder desde la fe de la Iglesia a los diferentes retos que se plantean en un determinado país africano. Bien, en África, bueno, en un país africano. Y una de las cosas, uno de los capítulos de la tesis doctoral estuvo dedicado a buscar elementos de la cultura africana que pudieran, pues, a lo mejor facilitar entender, digamos, la fe bíblica y la fe cristiana.
y yo le hice notar al doctorando que esto estaba muy bien y era maravilloso, pero que también había que ir con cuidado porque, sí, en la cultura africana mucha solidaridad y mucha importancia a la tribu y mucha importancia a la familia, pero eso no puede ser a costa de anular la personalidad del individuo. Bien, en la cultura africana pues ya sabéis que, bueno, como aquí no hay ningún africano nadie se va a molestar, pero ya sabéis que en los conventos donde hay monjas africanas, pues a veces hay problemas de comprensión y demás, porque la cultura lo dificulta. Bien, vale. Y bueno, en esta tesis doctoral pues también él hacía notar algunas otras cosas que iban en esta línea, ¿no? Bien, dice el Concilio de Nicea que él dijo el documento este de la Comisión Teológica Internacional, que Nicea es un paradigma de cualquier encuentro intercultural y de la posibilidad de recibir o forjar nuevas formas auténticas de expresar la fe apostólica. Y en el Papa Francisco, citando a Juan Pablo II, decía que la renovación de las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje evangélico. Y el Vaticano II ya dejó dicho que la predicación acomodada, la predicación acomodada de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda evangelización. Bien, y ya acabo, 5 minutos más y acabo. Y finalmente, la fe se confiesa con actitudes consecuentes. He dicho, la fe se confiesa con el lenguaje de la Iglesia, con el lenguaje del mundo y con actitudes consecuentes. Porque la vida no puede ir por un lado y la fe por otro, De nada serviría una confesión adaptada a los oyentes si mi vida no estuviera en consonancia con el Dios del que damos testimonio. Y por eso los últimos papas han afirmado que el divorcio entre la fe y la vida diaria es uno de los más graves males de nuestro tiempo. Y el Vaticano II advirtió que la mala vivencia y también la mala exposición de la fe es una de las causas del ateísmo. Sí, esto pues es verdad. A veces con nuestra vida pues no somos coherentes con lo que dice nuestra fe. La Escritura, Tito 1:16, carta de Tito 1:16, es un texto interesante. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Y a propósito de esta confesión de fe, pues es importante notar que debe hacerse con buenos modos y respeto, porque el creyente sigue las huellas de Cristo, que cuando le insultaban no devolvía el insulto y con su pasión no profería amenazas. Y por eso el creyente no devuelve nunca mal por mal ni insulto por insulto, sino al contrario, responde con una bendición. ¿Recordáis lo que les dije yo a los chicos de la confirmación? Bueno, si os insultan o se ríen de vosotros, vosotros respondéis bien, devolvéis bien por mal. El creyente no devuelve mal por mal. Y si tiene que proclamar el mensaje insistiendo a tiempo y a destiempo, o sea, oportuna e inoportunamente, no puede hacerlo de cualquier modo. Esto que dice 2 Timoteo, debe hacerlo con toda comprensión y pedagogía, sin perder nunca el control, soportando lo adverso. Bien, la confesión de fe pues puede encontrar resistencias, vale, se ríen de nosotros. Bueno, pues estas resistencias no deben conducir a presentar una confesión, a presentar nuestra fe de forma incoherente con sus contenidos. La oposición que encuentra la confesión de fe en ningún momento debe conducir a la intolerancia, al fanatismo, al uso de la fuerza, sino al respeto al otro, a la humildad y en última instancia al martirio. Al hacer solemne profesión de fe delante de muchos testigos, 1 Timoteo 6:12, hay que fijarse en Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio. Y ahora sí que la última palabra. Bien, las dos versiones litúrgicas del credo, tanto el credo apostólico como el niceno-constantinopolitano, comienzan con un creo y terminan con la palabra hebrea amén. Creo y amén. Así se abre y se cierra la confesión de fe, las dos. La profesión de fe
se abre y se cierra con dos expresiones equivalentes que indican la convicción de lo proclamado. Porque uno de los significados de amén no es así sea, por amor de Dios. Uno de los significados de amén es creer. Amén no expresa un mero deseo, así sea. Amén expresa la seguridad de que algo es sólido, fiel, seguro y cierto. Eso indica amén. Esto es seguro, esto es cierto. El amén es la aceptación consciente y comprometida de Dios confesado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Isaías 65:16 se caracteriza a Dios como el Dios del amén, el Dios fiel a su alianza y a sus promesas de amor. Eso es amén, el Dios fiel a su alianza y a sus promesas de amor. Responder amén a este Dios es apoyarse en Él, el único capaz de sostener la vida, en línea con esa advertencia del profeta Isaías 7:9. Si no creéis, no subsistiréis. Si no creéis, no tendréis consistencia, no sobreviviréis. La fe en Dios aparece, por tanto, como un sujetarse a Dios, a través del cual la persona obtiene una firme sujeción para su vida. Me sujeto a Dios y ahí encuentro que mi vida está bien sujeta, bien firme, bien asentada. Bien, y termino de verdad. Con la Iglesia y con ella, y en ella, con la Iglesia y en ella, confesamos un credo milenario que, más allá de las palabras, nos remite al Dios que nos ha sido revelado en Jesús como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos une con Él. El credo abre la puerta a este viaje cuyo destino es la comunión eterna con Dios. Y así terminé yo en Santiago y así termino aquí. Bueno. Qué bueno. Bien, no sé si os he soltado un rollo o si